Entró nuevamente Jesús en una sinagoga. Había un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado para poder acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a una persona o dejarla morir? Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 1 al 6. La ley no puede estar por encima del bienestar de un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 23 de enero, año 2019. Existen máximas que son importantes para entender e interpretar la palabra de Dios. Jesús de Nazaret utiliza esa pedagogía, esa metodología de hablar con frases cortas que puedan poner las personas como a pensar y a meditar. Decirle a un grupo de personas que está permitido hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a una persona o dejarla morir. Le impongo a esta persona esto porque manda la ley, o me pongo a pensar mejor: si está enferma, ¿cómo puede cumplir esa ley? Si la persona no lo puede hacer, ¿cómo la puedo obligar? Si no tiene la voluntad, ¿cómo voy a obligarla? ¿Por qué no la evangelizo y por qué no enseño a caminar según la palabra del Señor? ¿Por qué no se me quite la idea de que evangelizar no es el arte de reglamentar vidas todos los días, sino de sembrar la semilla de la palabra del Señor? El que siembra es Él, la palabra es Él mismo, y el Espíritu lo da Él, y la vida en el Espíritu depende de Él. Jesús de Nazaret soluciona el último de los 5 conflictos que encuentra a medida que va sembrando el reino de su Padre Celestial. Los conflictos anteriores de perdonar pecados, sanar enfermos, ley del sábado, toda esa serie de conflictos se los propone una comunidad que está centrada en una ley mosaica, en que quiere mirar al pasado y se resiste a aceptar un futuro y una manera de pensar diferente. Pueden existir personas de ese modelo hoy en día que se resisten a abandonar el pasado y volver a pensar en una nueva posibilidad. Solucionando ese conflicto, el maestro de Nazaret se tiene que enfrentar a 2 tipos de autoridades, que son los fariseos y los herodianos. Son autoridades de rango social, civil y de rango religioso. Pero el conflicto esta vez no se lo proponen ellos, lo propone Jesús de Nazaret. Y eso es lo que llama la atención en un buen evangelizador. Un buen predicador de la palabra de Dios propone también corregir errores que él lo sabe, pero no se los están diciendo. Es como poner el tema sobre la mesa, es como abrir el espacio y preguntarle a todos aquellos que están haciendo tantas cosas en la sociedad: si ustedes saben tanto de ley, ¿qué está permitido? Es volver sobre sí mismo. Muy hábil Jesús de Nazaret, muy astuto, muy sagaz, muy inteligente el maestro que nos da una educación estupenda. Cómo entrar ante una polémica y abrir una nueva realidad. La realidad que se abre es que la ley no puede estar por encima del bienestar, de la salud, de la razón de ser de un ser humano. No puede estar ahí. Y según el libro del Éxodo, en ese capítulo 20, verso 8, en la Sagrada Escritura, estaba prohibido trabajar ese día. Mandaba santificar el sábado. Pero ¿qué hacían los fariseos? Preguntar: ¿se puede curar en sábado? ¿Se puede sanar en sábado? ¿Se le puede hacer el favor a alguna persona en un sábado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está prohibido? Entonces, colocar la ley
ley por encima del sentir común, de la inteligencia humana, de la razón de ser, no tiene sentido. Y esa era la preocupación, y eso no da una buena religión ni una buena catequesis, porque no tiene que ver nada con la voluntad de cada persona. El maestro rompe los esquemas y él mismo toma la decisión. Un hombre con una parálisis en un brazo y le dice: levántate y ponte aquí, porque necesito dar una catequesis gracias a usted. Necesito dar una visión de iglesia para que aprendan una buena lección para toda la eternidad. La ley mata si no tiene espíritu, si no tiene sentido, si no tiene razón de ser. El Papa Francisco, en el mes de junio del año 2015, en una de sus famosas homilías en la Casa Santa Marta, hablándole a la comunidad, el Papa invitaba a entender el reino de Dios. Y el Papa decía que cuando la situación está apretada, cuando la situación es difícil, cuando hay enfermedades, personas limitadas, asuntos familiares bien complicados, decía el Papa en aquella ocasión, esos son momentos privilegiados para entender el reino de Dios mejor que cualquier discurso que le quieran dar a uno. Son caricias de Dios. Y así terminaba el Santo Padre su homilía en aquella ocasión. ¿Cómo entender las leyes de Dios que están para el bienestar de la persona? Es así. Y así fueron predicadas. Y así lo hizo Moisés en el monte Sinaí. Les anunció el valor que tienen los mandamientos en la vida humana, el valor de amar y de amar a Dios, a los demás y a sí mismo, el valor que tiene el amor, como siempre hacer el bien, buscar el bien de cada persona. Esa sería la centralidad.